Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los productores de papa en el país están, como se dice popularmente, llevados del bulto. Incluso han tenido que salir a las carreteras para intentar vender sus productos y no perder las cosechas. Por eso hemos invitado hoy, esta noche, a Luis Gilberto Rodríguez. Él es uno de los productores de este alimento. Luis Gilberto, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Bueno, Luis Gilberto, ¿a qué se debe la crisis que está enfrentando en este momento el sector? ¿Qué es lo que está pasando? Es una crisis que viene de tiempo atrás, pero se agravó con la pandemia. El gobierno nacional le dijo a los campesinos que produjeran en esta pandemia porque Colombia necesitaba comida. Nos trataron de héroes, pero ahorita que llegó la cosecha no hay a quien venderle. Obviamente los restaurantes ya están trabajando a media máquina, la industria, todo el mundo, y la falta de plata, ya hay una sobreproducción y no hay a quien venderle el producto. Claro, porque también se había hablado que supuestamente los colombianos habíamos dejado de consumir este producto, pero lo que está pasando es que hay una sobreoferta y no hay a quien venderle, a pesar de las reactivaciones y que prácticamente el 90% del país está, digamos, reactivado. Sí, pero no se está moviendo igual. Los restaurantes, a pesar de estar abiertos, muchos de los restaurantes que vendían, qué sé yo, 200 almuerzos, están vendiendo 50. Muchas de las personas están en teletrabajo, otras que es en las ciudades donde está el mayor consumo, están en teletrabajo o simplemente llevan el almuerzo porque les da miedo todavía el contagio y entonces no van a los restaurantes. Es complicadísimo. Y aparte, pues la crisis económica. Claro, se mantiene mucho el miedo. ¿Y cuántas son las familias, cuánto es el cálculo que ustedes están haciendo de personas, de papicultores que están afectados en este momento? ¿Me repite que no le escuché bien? No, Luis Gilberto, que quiero saber cuántas familias, cuántas personas, papicultores están afectados en este momento por esta situación. Alrededor digamos que los cultivadores de papa, tanto directos entre obreros, productores y todos, son más o menos 350.000 familias en el país. Yo soy cultivador del Distrito Capital. El Distrito Capital tiene el 74% de su territorio es rural, de las cuales, pues obviamente, como estamos en altiplano, pues la mayoría es cultivos de tierra fría. Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz son grandes cultivadores de papa. Entonces aquí también la crisis que se ve es aún más que la que tiene el resto del país, por una sencilla razón. En el departamento de Cundinamarca, por ejemplo, el gobernador ha estado pendiente y que va a ayudar con 1.200 toneladas, tienen secretarías de agricultura. Resulta que en el Distrito Capital no tenemos doliente, no hay una secretaría de agricultura, hasta ahora no hemos escuchado a la administración referirse a ese tema. El drama que se avecina en los próximos días, en los próximos meses, cuando termine esta cosecha, va a ser muy grande. Hablábamos con unos cultivadores de la zona, yo cultivo en Ciudad Bolívar y los amigos de la cualidad de Usme también, personas que hay un señor que manejaba 90 trabajadores diarios, me contaba que tiene 20 y que en los próximos días va a despedir a la mitad porque ya no tiene plata con qué volver a sembrar. Entonces va a ser un drama para los cultivadores, los empresarios del campo que no van a tener con qué sembrar ni con qué pagar sus deudas, pero los miles de trabajadores que se contratan van a quedar sin trabajo. Claro, es que ese es el mayor problema, que no hay con qué. Y yo le quisiera preguntar, Luis Gilberto, si a usted le ha tocado, como a muchos otros, que han salido a las carreteras a ver si alguien les compra, aunque sea pasando en el carro por ahí. Yo no he hecho eso todavía, pero lo que sí voy a hacer, y lo hemos hecho muchos, es que estoy cogiendo para echarle al ganado. Se los vende uno como se lo quieran pagar a los que tienen ganado, y si no, pues a los que tenemos algunas reses, estoy sacándola para no dejarla en la tierra porque las plagas se incrementan al no sacarla y nos toca poner del bolsillo para sacarla y es para echársela al ganado por no perderla, pero gran parte
de los potreros los vamos a dar sin coger y le vamos a echar tractor para aplanar la tierra, no hay de otra. Y vamos a ver si se puede vender una partecita, lo que se pueda venir a aventurar a Bastos, a ver si nos la compran. No, pues es que es muy difícil, Luis Gilberto, y en medio de este panorama, digamos, tan dramático, ¿cuáles son las soluciones que ustedes les han planteado? Aparte de lo que nos estaba contando del gobernador en Cundinamarca, digamos, el gobierno ya como tal, ¿qué les está diciendo? A ver, lo que conocemos es, mire, los auxilios que ha dicho el gobierno nacional, el auxilio a los insumos que iba hasta el 31 de octubre, que daban hasta 1.300.000, pero son programas mal diseñados. Imagínense que nosotros estamos quebrados, los pequeños agricultores quebrados, no tenemos plata para nada, y el gobierno nacional dice, les vamos a descontar en los almacenes que escogieron, no sé cómo sería la escogencia de los almacenes, tienen que las personas ir a facturar 4 millones y pico para que ese 30% le dé hasta 1.300.000. De la localidad 19, yo mismo le ayudé a escribir a algunas personas, porque usted comprenderá que allá el internet y ese tema, ayudé a escribir más o menos 20 personas. Yo pertenezco al comité de FEDEPAPA y a través de eso les ayudamos a los asociados. Y no sé cómo hicieron y escogieron 7 personas nomás, solo 7 personas, y de esas 7 personas sé que han reclamado 2 personas, porque a unas le salió para la Calera, le salía más caro el collar que el perro, irse hasta la Calera, perdón, hasta Guatavita, una cooperativa de lecheros de Guatavita, y a otros simplemente no tenían. Yo les pregunté, ¿van a ir a reclamar? Dijeron, no, pero es que no tenemos 3 millones para ir a pagar, y por ir tenemos 1 milloncito para que nos den 300.000 pesos. No, nos sale más caro el acarreo, no se podía acceder. ¿Por qué no daban ese auxilio de una vez en lo que la gente pudiera comprar sin necesidad de tener que sacar 3 millones y pico si estamos quebrados? Pues no hay la plata. Entonces, ahorita hay otro auxilio que dice el gobierno, que es al comercio, que es por 950.000 y hasta 1.200.000, dependiendo de la variedad. Pero tenemos un problema los cultivadores de Bogotá, y es que no tenemos quien nos dé un certificado como pequeños productores. En Bogotá no tenemos una Secretaría de Agricultura. Estuvimos averiguando quién nos daba el certificado para el auxilio de los insumos, y en Bogotá nadie dijo nada. La Secretaría de Desarrollo Económico, que debería hacer las veces de la Secretaría de Agricultura, pues no nos dio el certificado. Las ULATAS, que es las unidades agrícolas de asistencia agrícola que hay en USME, Sumapaz y Ciudad Bolívar, tampoco lo están dando. Afortunadamente FEDEPAPA a última hora nos dio los certificados, y esta vez va a dar los certificados para las personas que quieran, a ver si pueden acceder a eso, pero en Bogotá no tenemos doliente, entonces ha sido muy difícil. Porque según lo que le entiendo, bajo este panorama los números a ustedes no les está dando. Y digamos, se podría buscar en medio de estas soluciones que parecen un poco tardías por parte del gobierno, se podría buscar un mercado fuera del país, digamos, para exportar, por ejemplo, papa procesada. ¿Eso sería posible o necesitarían sin duda ese apoyo del gobierno? Claro, es que este es un problema estructural que viene de atrás. Entonces, lo primero es que están importando papa de los Países Bajos, de Bélgica y de Holanda. Y esos países están importando papa congelada. Las segundas, que ellos no pueden vender en la Comunidad Europea, nos las traen para acá a unos precios irrisorios, porque a ellos les interesa hacer lo que pasó con el trigo y la cebada. En una época se cultivaba en Colombia trigo y cebada, y trajeron de Canadá y de Estados Unidos y acabaron con el cultivo de aquí. Esa terminación de esos cultivos, que son de los climas y las tierras donde también se cultiva papa, pues al no haber qué más hacer, las personas siembran papa. Si tuvieran otras posibilidades de cultivo, podríamos tener variedad de cultivos y no haría tanta sobreproducción. Pero aparte de que están importando papa, también no hay una planeación de cultivo. Aquí no se sabe, sino cada quien siembra. Hay personas, aquí hay cultivadores en Colombia, en Cundinamarca, que siembran alrededor de 12.000 cargas. Eso es todo un medio municipio, eso es cantidad enorme. Si uno multiplica 12.000 cargas por unas 20 cargas que le dé cada carga, eso es una cantidad enorme que inunda en el mercado. Obviamente los grandes agricultores tienen algunas ventajas, porque
las empresas productoras de insumos les ponen hasta tapete rojo porque les compran muchísimo, les dan créditos. En cambio, el pequeño productor tiene que pagar de contado en el almacencito del pueblo, no tiene crédito, en abastos. Eso, aquí la solución es dejar de importar papa, hacer una planeación de cultivo a largo plazo, donde haya unas estadísticas, donde se pueda, que haya unas alternativas de cultivos para esos productores que no puedan sembrar. Pero además, la cuestión es que se debe, para los pequeños productores, hacerle las cosas fáciles y que no pueden competir con los grandes. Los grandes, pues definitivamente siempre van a tener, y la comercialización, tal vez el mayor problema que tenemos es la comercialización. Nosotros dependemos de abastos. En abastos realmente es una mafia terrible, donde uno llega y a como le quieran pagar, le dicen descárguela o cuádrese allá frente a la bodega el camión y más tarde le decimos si se la recibimos o no. Y cuando ya es tarde le dicen, si le sirve, se la pagamos a tal precio, a 20.000 o a 10.000, como ellos quieran ese día pagársela. Y listo, el productor, ¿qué hace? Descarga el carro no es de él, el señor del camión le dice, necesito un camión para hacer otro viaje, pues entregarlo al precio que sea. Entonces, mientras no exista que se pueda planear, donde las grandes superficies, donde todos las personas puedan, el cultivador por lo menos tenga certeza de que si sea poquito le tiene asegurado un precio, pues va a ser muy difícil. Mientras esto no cambie, tanto la comercialización como la planeación de cultivo va a ser muy difícil. Y eso además va a tomar mucho más tiempo. Luis Gilberto, y me gustaría también preguntarle a propósito de eso, y me gustaría que nos detuviéramos en esto, y es, si ustedes quisieran, por ejemplo, exportar papa, como se lo estaba preguntando, ¿a qué países lo podrían hacer? En este momento se exporta papa a algunos países, pero no recuerdo el número que de FEPAPA, pero está alrededor de 1.800 toneladas. Realmente es muy poquita la que se exportaba. Antes teníamos cuando Venezuela no tenía la crisis que tiene ahora, era uno de los principales socios comerciales de Colombia y por la cercanía nos recibían mucha papa. Ese es un mercado que se perdió y realmente ha faltado. Ustedes saben que con los tratados de libre comercio, con todo lo que se avecina, pues tiene que el Ministerio de Comercio y el gobierno pues ayudarnos a buscar mercados, pero resulta que lo que han hecho es importar papa. Entonces FEPAPA peleó para poner unos aranceles por antidumping a esos países. Eso se va a vencer este año, si no, pero los aranceles que les pusieron fueron mínimos, entonces les sale, pagan el arancel, pagan la cláusula que se haya hecho y siguen importando papa. Y para exportar tiene que haber una planeación de cultivo, tiene que haber un apoyo de los ministerios que nos ayuden a hacer empresas aquí que se pueda exportar, que se pueda transformar la papa de un valor agregado. Mientras tanto es muy difícil. El campesino está al vaivén del mercado de los de abastos. No es posible que uno dure 6 meses en coger un bulto de papa para ir a venderlo a 20.000 pesos, a 10.000 pesos, como se lo quieran pagar. Y al otro día en las tiendas, o sea, la libra, si a mí me pagan un bulto que trae 100 libras, a 20.000 pesos sale a 200 pesos. Y al otro día en los supermercados, solo sin haber pasado 12 horas, ya la libra está a 1.000 pesos. ¿Dónde se queda la ganancia? Entonces nosotros 6 meses invirtiendo plata para que nos paguen a 200 pesos y al otro día el consumidor está a 1.000 pesos. Eso no tiene lógica. No tiene lógica, y además el producto importado, pues en este momento también se traduce en una desventaja. Un poco antes en esta conversación usted me estaba mencionando algunas de las posibles soluciones, aunque esas soluciones sin duda van a tardar un tiempo. Pero volvamos a eso. ¿Cuáles podrían ser, Luis Gilberto? En este momento, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos ayudas efectivas para la crisis, de choque en este momento por la crisis. No esto que están dando, porque realmente esto no va a funcionar. Estas ayudas del gobierno puede que sean de buena voluntad, pero por el camino no sé qué ha pasado, como le cuento, de todos los productores de Ciudad Bolívar,
salieron 7 favorecidos, de los cuales 2 nada más pudieron acceder al auxilio. Eso no tiene sentido, y no sé si en todos los municipios será así. Lo mismo va a pasar, el gobierno nacional y el ministerio tienen catalogado al pequeño productor como que siembra 4 hectáreas. En 4 hectáreas, sembrar 4 hectáreas, pues nos producen alrededor de unas 200 toneladas de papa. Y solo dan auxilio supuestamente para 10 toneladas. Dan entonces, por tonelada 160.000 pesos. Y se van realmente para ese cultivo, lo que ellos están diciendo que van a auxiliar para las 4, se irían más de 16 millones de pesos, lo cual eso no tiene lógica. Entonces, en este momento puntual para esto, sí necesitamos unos planes de choque que sean unos auxilios efectivos, un censo y que se pueda auxiliar al pequeño agricultor por lo menos, para que no vaya a pasar hambre en estos próximos días y ojalá pudiera volver a sembrar, no la misma cantidad, pero por lo menos algo mientras, porque eso serían a corto plazo. Se establezca, el gobierno pelee para que con la Unión Europea para los antidumping, para que no hayan las importaciones o por lo menos le pongan unos aranceles altos por ahora. También a corto y mediano plazo, a mediano y largo plazo necesita planeación de cultivo, que no hayan tantos cultivadores ahora que siembran 10.000, 12.000 cargas de papa, porque al fin y al cabo se va decantando y los grandes van a quedarse con la torta y todos los pequeños van a tener que quedar en la calle. Porque pues obviamente ellos van a tener todas las facilidades de mercado y para el comercio y de todo. Entonces eso se necesita una planeación urgente a largo plazo, que se reúnan todas las instancias del gobierno, las organizaciones de cultivadores, y se haga una planeación. ¿Qué pasa con una planeación de mercado? Obviamente no va a haber cama para tanta gente, muchos podrán decir ya no podemos cultivar la misma cantidad, pero el gobierno debe hacer unas políticas de Estado donde haya cómo reemplazar esos cultivos que se dejan de sembrar de papa por otros, como digo yo, como era el trigo, como era la cebada, otros cultivos que se pueda, porque no es el hecho de decir voy a planear el cultivo, no podemos sembrar sino 200.000 toneladas de papa este año, 200.000 hectáreas de papa, y el resto de personas, los que no puedan sembrar, entonces ¿qué? Y si siguen los grandes sembrando tanta cantidad, entre unos poquitos van a sembrar y los demás se van a quedar mirándolos. Entonces es una política de Estado que se necesita, buscar mercados para exportar, mejorar semillas. Resulta que en Colombia las semillas no son mejoradas, no hay semillas certificadas. El ICA tiene que ponerse las pilas en sacar semillas resistentes a las plagas. No es el hecho de dar auxilios, que bajar los insumos, sino una planeación, porque entonces las personas que siembran 10.000 cargas, que tienen músculos financieros, que tienen muchísima plata, que no sé, pues, gente que tiene mucha plata, pues van a inundar otra vez el mercado, y no importa si los insumos pues, van a inundar el mercado y no va a haber quién la compra. Entonces, lo que se necesita es eso, mercadeo, cambiar el sistema de mercadeo urgentemente, que el gobierno, las alcaldías y todo el mundo nos ayude, por ejemplo en Bogotá, con las grandes superficies, con los grandes compradores de papa, con la industria, que pudiéramos sustentar unos precios como hacen con el café. La Federación de Cafeteros tiene unos precios base de sustentación. Lo que se baje, cuando se bajan los precios internacionales, el gobierno subsidia ese valor que hizo falta para pagarle a los productores de café. Algo similar se debería hacer aquí, pero pues obviamente es complejo, pero hay que hacerlo. Luis Gilberto, además porque pues si no están estas medidas inmediatas, sin duda el más afectado es el campesino más pequeño, ¿no? El de la finca, el que lucha solo. Pero digamos, si definitivamente no se le encuentra una salida, podrían cambiar los cultivos por otros productos, y eso usted me lo estaba mencionando hace un momento, porque ¿cuánto tardarían ustedes en preparar la tierra y obtener una nueva cosecha? Y eso, digamos, implica mucho, eso es muy difícil. Sí, esas son medidas ya políticas que se deben planear a mediano y largo plazo, porque eso no, de un momento a otro no podemos decir, mire, si no sabemos ni siquiera si la industria, un ejemplo, la industria del pan, de las harinas, por ejemplo, si quisiéramos cambiar por trigo, poder sembrar nuevamente trigo en varias zonas de Colombia, poder decir quién nos lo va a comprar.
si la industria está inundada de mercados de trigo canadiense y de Estados Unidos, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Eso requiere una planeación, eso va a ser pronto. Por ahora hay medidas de choque que se necesitaría plata, que el gobierno se metiera la mano al drill, los municipios también, como Bogotá y otros y mirar cómo por lo menos en esta crisis que estamos, le puedan ayudar al campesino a un poco esta crisis, que no se muera de hambre, que no quede arruinado, que no le quiten sus finquitas ni sus vaquitas los bancos, ni los prestamistas, los almacenes. Mucha gente le dan 1 o 2 mesecitos en el almacén o simplemente en el banco agrario o en otros medios consiguen plata esperanzados en la cosecha y en este momento pues no hay cómo pagar. Y lo otro, el drama, no sé qué irán a hacer porque el drama social de las miles de familias que son los trabajadores que se contratan en zonas de ladera como lo es el Distrito Capital únicamente, pues la mayoría son tierras de ladera. Y ahí se hace todo manual, con obreros, con asadón, con todo eso, porque no hay otra forma. De pronto en la sabana, donde hay grandes cultivadores, por las tierras planas, pueden mecanizar y les sale un poco más barato y utilizan menos mano de obra. Pero en estas zonas de ladera, todo lo que es los municipios diferentes a la sabana de Bogotá, se requiere, los municipios cercanos, La Calera, Chipaque, Une, todos esos municipios de Oriente, Ubaque, todos ellos trabajan igual que nosotros los del Distrito Capital en zona de ladera. Se requiere únicamente las máquinas, el tractor es para la tierra, para labrar la tierra y el resto ya es con obreros en asadón para sacar, para todo. Toda esa gente se va a quedar sin trabajo y va a ser un drama social terrible. No sé qué irá a pasar con todos esos obreros. El drama que tenemos los que producimos, que vamos a quedar arruinados, sin plata para pagar, sin plata con que volver a sembrar, muchos posiblemente perder sus tierras, pero también los trabajadores van a quedar sin trabajo. Claro, Luis Gilberto, porque no solo es lo que está pasando, sino lo que nos falta de aquí en adelante en medio de esta crisis económica por cuenta de la pandemia. Es Luis Gilberto Rodríguez, uno de los miles de paperos colombianos que está en medio de esta difícil situación para este gremio, para este sector de la economía que se está viendo muy afectado, que ya venía además con unas desventajas y ahora por cuenta de esta pandemia del COVID-19, pues mucho peor. Luis Gilberto, gracias y espero de corazón que puedan superar esto. Sí, señora, yo quería decir un poco pues se han hecho campañas de que consumamos lo nuestro. Resulta que en las grandes ciudades como Bogotá, pues especialmente los jóvenes no les gusta comer sino papa a la francesa, y la mayoría de papa a la francesa que consumen en las grandes superficies, en las grandes cadenas de restaurantes son las importadas. Una sería, y eso los municipios, el Ministerio de Comercio y todo el mundo debería, y los mismos empresarios, ponerse la mano en el corazón y empezar a exigir que se consuma la papita colombiana, que además es muy buena, no son papas industriales, que lo único que se pueden comer son las fritas, que es cuando hace daño. Si les dicen que engordan, las papas se engordan, pero por tanta grasa en los fritos, en las papas a la francesa, porque una papa salada rica no hace eso. Entonces sí es pedirle a la población colombiana que nos apoye, que consuma la papa colombiana, y a la industria, a las grandes superficies y las grandes cadenas de restaurante, que las cadenas de carne, de comida rápida, que traten debe haber algún distintivo donde se marque un restaurante que diga aquí vendemos papa colombiana. Eso debería ser para que la gente supiera dónde está comiendo la papa colombiana. Sin duda, Luis Gilberto. Y qué mensaje tan importante, volver a lo nuestro, volver a lo del campo y realmente poder apoyar a todos los papicultores colombianos. Gracias de verdad por su tiempo y de nuevo le digo, ojalá puedan superar esta crisis. Gracias. A usted muchas gracias por ser nuestra voz ante la comunidad y por en público todo este drama que estamos sufriendo en este momento. Les agradecemos mucho. Gracias por continuar con nosotros y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, para que nos cuente qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo.
Hola, muy buenas tardes. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el nuevo capítulo de la novela de la solicitud por parte de las autoridades de Estados Unidos del ex jefe guerrillero Jesús Santrich por narcotráfico. Luego de que el periódico El Espectador publicara en su edición de ayer domingo las interceptaciones telefónicas que desde el año 2017 le venían adelantando por parte de la Fiscalía a Marlon Marín, que es el sobrino de Iván Márquez, el hoy jefe de las disidencias de las FARC y quien también está prófugo de la justicia como Santrich, aparentemente en territorio venezolano. Hay varias cosas importantes de estas interceptaciones. Varias de ellas que parten, por ejemplo, del hecho de que Marlon Marín estaba presuntamente involucrado en varios actos ilegales desde el año 2017, que los emisarios mexicanos que luego resultaron ser agentes de la DEA y que pretendían reunirse con Jesús Santrich y con Iván Márquez para la negociación de un cargamento de cocaína, insistentemente pedían hablar con ellos, con los hoy prófugos jefes de las FARC, y no se logró en ningún momento, al menos en las interceptaciones. Pero además de ello, aparentemente se hizo una entrega controlada de cocaína y se hizo una operación de entrampamiento para poder llevar a la captura de Jesús Santrich. El objetivo, según dice El Espectador, era inicialmente hablar y capturar a Iván Márquez en un hangar, en un sitio donde iba a llegar la cocaína, lo cual no se logró finalmente. Y quedan muchas preguntas sobre este episodio, porque luego de esto se produjo toda la novela de la salida de Jesús Santrich de la cárcel y luego su fuga hacia territorio venezolano. Pero además de ello, la fuga de Iván Márquez, primero hacia Caquetá y luego hacia territorio venezolano. Y quedan muchas preguntas sobre por qué se manejó de esta manera la situación por parte de la Fiscalía, que aparentemente no entregó toda la información que reposaba en el expediente a la Justicia Especial para la Paz, que era la encargada de definir el futuro de Jesús Santrich, que ya era congresista luego del acuerdo de paz y luego de las elecciones de marzo del 2018. El exfiscal Néstor Humberto Martínez habló en las últimas horas con Blue Radio, dijo que no se trató de una operación de entrampamiento y que eran dos investigaciones distintas, una por lavado de activos y otra por narcotráfico, y que al final se unieron. El mismo Martínez le dijo al Espectador que él no tenía idea de que se hubiera interceptado el teléfono celular de Iván Márquez y que esto también se ha revelado por parte del periódico en las últimas horas. Esas interceptaciones fueron suspendidas porque no entregaron ningún elemento importante para esta investigación. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Ya viene Signo Pesos con toda la información económica. Buenas noches.